no iba con él, ¿no? También Isaías que reconoció su inmundicia cuando contemplaba la visión de Dios en su trono, ¿verdad? Dijo que vio la supremacía de Dios. Y Pedro, ante nuestro Señor Jesucristo, cuando en el caso que estaba él pescando y no sacaba suficiente producto, sino apenas sacaba producto, ¿verdad? Y como el Señor le dice que eche la red, y cuando saca la red, pues se dio cuenta que estaban abastecidas totalmente la red, tanto así que se llenaron las dos barcas donde estaban esos hombres, los pescadores, ¿no? Estos 3 hombres fueron hombres humildes y dependientes de la gracia de Dios. Ellos fueron pobres de espíritu, y de hecho, como dice la escritura, de ellos es el reino de los cielos. Entendieron estos hombres su condición pecaminosa con tal hombre, ¿verdad? Y reconocieron su pobreza espiritual. Entonces nosotros, comentaba yo que solicitamos a Dios nos abra nuestros ojos, ¿verdad? Y nos dé entendimiento para reconocer la majestad de Él ante nosotros, y que nos haga humildes, sencillos y dependientes de Él, exclusivos. Así también hablamos de la segunda bienaventuranza, que es la de los bienaventurados que lloran, ¿verdad? Jesús nos muestra que la felicidad está en la vida espiritual. Y digo esto ¿por qué? Porque dice uno, bueno, bienaventurado es aquel que le va a ir bien, ¿verdad? Pero ¿cómo le va a ir bien a la gente que llora? Era lo que comentábamos, ¿verdad? Jesús nos muestra que la felicidad está en la vida espiritual. Y nos muestra que Él lloró, comentaba yo, por 3 motivos. Me puse a andar buscando y encontramos 3 motivos. Cuando lloró por la ciudad, ¿verdad? Y no tanto por la urbanidad de la ciudad, sino lloró por las personas de la ciudad, ¿no? Llora por la ciudad, por la falta de arrepentimiento que hay en las grandes ciudades, en las grandes urbes, ¿verdad? Y llora porque la gente se sigue dañando día y día que pasa. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos dañamos, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos junto a Dios, nos gozamos en Él. También el segundo motivo en el cual nuestro Señor Jesús lloró fue cuando estuvo en la tumba de su amigo Lázaro, ¿verdad? Pues todo esto lo recordamos, ¿verdad? Que decían que él llegó tarde. Entonces, la Biblia nos dice que todos están vivos delante de nuestro Dios, todos estamos vivos, y que si no queremos nada con el Señor, podemos estar muertos, ¿verdad? Entonces nuestro Dios se entristeció por la situación de tanta gente que sufre por ignorar las leyes de nuestro Dios, y las cuales estas leyes están establecidas desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio de la creación. Y el último vez que estuve viendo que Jesús lloró fue cuando lloró en Getsemaní, comúnmente las lágrimas de la pasión. Entonces, tomar la cruz cada día hace que nos lleve al llanto. Todo aquel que muere en la carne y al mundo, vemos que hay un gemir del Espíritu Santo, de la persona que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? Nuestro espíritu gime, dice la Escritura.
Y bueno, la tercera bienaventuranza que también estuvimos viendo es acerca de la bienaventuranza de los mansos, ¿no? Bienaventurados los mansos. Y fíjense que son mansos, ¿no? Entonces, comentaba yo que el manso no es una persona débil, ¿verdad? Tampoco es una persona tonta, sino el manso se siente seguro que está con nuestro Dios, y a la vez se vuelve dócil. Cuando él está seguro de nuestro Dios, se vuelve dócil. ¿Y por qué se vuelve dócil? Porque tratamos de imitar, ¿verdad? Imitar a nuestro Dios. La mansedumbre se aprende, y estuvimos viendo una cita en donde se aprende la mansedumbre. También quien se aprende es la mansedumbre y la humildad. Estas dos condiciones no vienen con el hombre, ¿verdad? No vienen cuando nacemos, ya somos mansos y también somos humildes, ¿no? Esto se aprende, créanlo, que poco a poco, para irlo aprendiendo, pues el Señor, que es nuestro enseñador, ¿verdad? Él es el que nos capacita poco a poco. Si nosotros tenemos parte de mansedumbre o parte de humildad, es porque el Señor lo ha dado. Lo ha dado, y si no lo vemos, que no lo tengamos, ¿verdad? Que seamos altaneros. Ya, porque la fe es la que está ahí, no es la mía. Entonces, por naturaleza decíamos que los hombres no son mansos, somos egocentristas. O sea, nada más nosotros y siempre nosotros, ¿verdad? Somos altaneros. ¿Y por qué? Por nuestra propia condición de humano. Y vean que el Señor, comentaba yo, que utiliza dos razonamientos para que precisamente esté Él con los humanos. Los razonamientos es venir a mí, ¿verdad? Y llevar el yugo sobre nosotros. Venir a mí y llegar mi yugo sobre nosotros. Quien haga esto es muy sumiso y debe enfrentar su pecado y tomar el yugo de Jesús. Ese yugo de Jesús, en el cual hace a que ahora sí que nos subleguemos, entremos a su redil, ¿verdad? Y también él, buena manera, lo dice, que de esta manera vamos a encontrar descanso para nuestras almas, ¿verdad? Y también lo dice que hemos entrado en su reposo. Para que veamos a y bueno, la cuarta bienaventuranza que estuvimos checando, ¿verdad? Un momento, Rico. Señoritas, un momento. Recordamos a los hermanos que recién van entrando que se acuerden de poner su micrófono en silencio, porque si no les escuchamos, si hay un perrito o si hay un bebé, y no es que nos enojemos, pero para que se acuerden que nos escuchamos sus sonidos. Entonces les recordamos poner su micrófono en silencio cuando entran a la sala, para que no vaya a ocurrir un accidente sonoro, ¿verdad? Gracias, les recordamos. Sigue, Ricardo, adelante. Sí, correcto. Sí, así es. Lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados. Ese chiquito, quién sabe de dónde será. Dice, bienaventurados los que tienen hambre, ¿verdad? Hambre y sed de justicia. Y comentaba yo, bueno, esto se da cuando pues estábamos fuera del Señor y luego estamos dentro. Y cuando estamos dentro y estamos conociendo
lo bueno que es estar dentro del Señor, aprendemos orden, aprendemos principios básicos, y todo esto hace a que nosotros tengamos un criterio, un juicio, y a veces cuando vemos algo que no es de acuerdo al juicio, ¿verdad?, que no es de acuerdo a la condición de Dios, como que nos da sed de justicia. Y acuérdense que los justicieros no somos nosotros. Entonces, comentaba yo, el Señor nos da en su gran bondad y generosidad gratuitamente. Él lo da en gran manera, su generosidad, ¿verdad? Y el mismo Señor nos invita a dejar de actuar como gente imprudente, ¿verdad? Conducirnos como gente inteligente. Acuérdense que muy lejos de que alguien viene y se acerca al conocimiento de Dios, no es porque seamos tontos o no es porque seamos imprudentes, todo lo contrario, somos gente inteligente que sabe lo que nos conviene, y por eso nos allegamos a Él, por eso estamos con Él. Entonces, el tener sed de justicia, eso es bueno, pero no se manifiesta, sino está, ¿verdad?, está dentro de nosotros. Tener hambre y sed de Dios también consiste en una actitud moral total que llena al hombre de felicidad y de paz, esa justicia. Entonces, siempre le hemos dicho, ¿qué es entonces lo que Dios exige? Y yo siempre lo he estado platicando, ¿no? ¿Qué exige el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que exige el Señor de nosotros? Y lo que quiere para nosotros es que, primero que nada, nos amemos, que hagamos las cosas que nos mantienen sanos, tanto espiritualmente como corporalmente. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que estemos sanos y que estemos en amor. El hombre justo trata bien a los demás, acuérdense de eso. Cuando nosotros somos justos, empezamos a tratar a la gente como gente, y todo esto hay que ponerlo en práctica, hay que aprenderlo y ponerlo en práctica, porque miren, si nosotros no ponemos en práctica las cosas, dice la Escritura que es como aquel hombre que se pone en el espejo, se ve, ¿verdad?, pero luego se va y se le olvida cómo es, ¿no? Y más que nada hay que aplicar dentro de lo que es la justicia, ¿verdad? Hay que aplicar la ley natural, y usted va a decir, ¿y esa cuál es, no? Y la ley natural es: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Si nosotros queremos que nos traten bien, hay que empezar a tratar bien. Si nosotros queremos que nos traten con amor, con respeto, ¿verdad?, de buena manera, nosotros tenemos que empezarlo a hacer. Si nosotros no lo hacemos, pues créanlo que esto no aplica, porque esa es una ley natural. Hasta ahí nos quedamos en la cuarta bienaventuranza. Hasta ahí es el resumen prácticamente, que quise cubrirlo más que nada, ¿verdad?, por si no estábamos desde el inicio. La quinta bienaventuranza, hermanos, que es bienaventurados los misericordiosos. Ustedes lo pueden ver ahí en la cita de Mateo 5:7. Los misericordiosos, ¿verdad? Entonces, dice de esta manera, lo voy a leer. Dice Mateo 5:7. Mateo 5:7 dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Si nosotros somos misericordiosos, ¿verdad? ¿Qué pasa? También nos va a alcanzar la misericordia. Pero caso diferente, si nosotros no somos misericordiosos, híjole, qué difícil va a estar, porque no vamos a alcanzar nosotros misericordia. Y quisiéramos que esto pase con nosotros. Pues bueno, ¿verdad? Hay que ser misericordiosos. Vean que Jesús le dice a los fariseos: es misericordia lo que yo quiero, y no quiero sacrificio. Entonces, esto lo dice, ¿verdad? Es misericordia lo que yo quiero, no quiero sacrificios. Y se complementa como el conocimiento de Dios más que los holocaustos, ¿no? Entonces, eso constantemente, mis hermanos, nos motivan a que nosotros nos pongamos a estudiar, ¿verdad? Porque el conocimiento de Dios dentro de nosotros son los que nos hacen entender, nos hacen comprender. Vean que a veces no a la primera nos hacen entender, pero conforme nos ponemos a leer y conocerlo más de cerca al Señor, es cuando empezamos a entender lo que nos conviene hacer, ¿verdad? En el libro de Oseas, vamos a dar la cita, Oseas 6:6. Oseas, aquí está. En el libro de Oseas, nuestro Dios habla, pues sí, aquí está. Oseas 6:6. Dice así: se espera, confirmando, ¿verdad? La cita dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. O sea, Él quiere la misericordia y el conocimiento de Dios dentro de nosotros. Y el conocimiento nos lo da el estudio, ¿no? El estudio. Y la misericordia, ¿quién nos da la misericordia? Bueno, nos lo da nuestro propio entendimiento. Cuando nos damos cuenta que nos falta misericordia. ¿Y qué es esto de faltar misericordia? Amar al prójimo. Esto es que nos falte misericordia. Si nosotros no amamos al prójimo, y comentamos en una ocasión, ¿quién es el prójimo? ¿Verdad? El prójimo es quien tenemos a un lado, quien está con nosotros. Y pues lógicamente los prójimos más cercanos, pues es la esposa, son los hijos, ¿no? Es el prójimo más cercano. Pero también tenemos el hermano, también tenemos al amigo, también tenemos al compañero, ¿verdad? Que serían los prójimos más cercanos, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta, en la cita de Oseas, nos damos cuenta que Jesús le dice que lo que verdaderamente es importante, lo que vale la pena que nosotros como creyentes apliquemos, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que a veces pues vemos que nos hace falta la reorientación de nuestra vida. ¿Qué cosa es esto? Bueno, que hemos llevado nuestra vida, pero conforme estudiamos nos damos cuenta que hay que reorientarla, ¿verdad? Y que vale la pena, siempre lo hemos comentado, el detener nuestra marcha, razonar y ver qué es lo que nos conviene seguir haciendo, ¿verdad? Y esto se llama misericordia. Y la misericordia, cuando la aplicamos, obtenemos el perdón de Dios. Que esto es lo esencial dentro de nosotros, porque el perdón de Dios nos hace estar tranquilos, nos hace estar seguros, nos hace estar bien con la promesa, bien con nuestro Dios. Eso se llama perdón de Dios. Y es
fundamental en el creyente. Si un creyente no ha creído en el Señor, cree que el Señor no lo ha perdonado, ¿verdad? Vean que nuestro Dios nos hace ver que la naturaleza misma de Él, ¿verdad?, es la misericordia. Esto lo hace ver. O sea, la naturaleza misma de Dios es la misericordia. Y nos dice que nosotros debemos ser, pues, igual que Él, misericordiosos. Por eso estamos hablando de la bienaventuranza de los misericordiosos. Esto lo vemos en el libro de Éxodo 34. Vamos a leerlo muy rápidamente. Éxodo 34, versos del 5 al 10. Éxodo 34, versos del 5 al 10. Lo dice así: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, odioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dice es hasta el 10, dice: entonces Moisés apresuradamente bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, ahí nos damos cuenta qué es lo que obtenemos, qué es lo que de una u otra manera tenemos con nuestro Dios. ¿Qué es lo que obtenemos? Él es misericordioso y exige de nosotros misericordia. ¿Y qué es misericordia? Es amor hacia los demás, es el segundo mandamiento, ¿no? Entonces el Señor es misericordioso y exige esa acción, ¿verdad? ¿De qué acción? De la misericordia. El dar un cuidado compasivo a quien lo necesita es misericordia. El perdón a quien ha hecho mal es misericordia. Bondad a quien está solo también es misericordia. Corrección al perdido también es misericordia. Paciencia al que está ansioso y está molesto también es misericordia. Dice mi compañera: hospitalidad al extranjero también es misericordia. Todo esto hay que aprenderlo, hermano, y saber prestar. Y si nos falta, bueno, pues hacer la tregua, ¿verdad? El stop en el camino, razonar y aplicar, ¿verdad? Y vean, nuestro Señor Jesús nos hace ver lo que es importante.
muy importante. Si las cosas no son importantes, no nos las haría ver, ¿verdad? Miren, en el libro nos hace ver de las cosas importantes. Sí, por favor. A ver, es Mateo 6, versos 25 al 30. Mateo 6, dice así: dice, por tanto os digo, no afanéis por nuestra vida. El cuerpo no es más que el vestido, no es más que el vestido. Dice el Señor, miren las aves del cielo que no siembran, Es que le pica ahí, pica el micrófono. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿No? Y por el vestido, ¿por qué eso afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio afán. Pues bueno, estas son palabras que nuestro Señor Jesús nos enseña y que nos dice que no nos preocupemos, ¿verdad? A veces somos muy preocupones y a veces no dormimos por lo que va a pasar mañana o lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a ejecutar y por qué, y si no llega a salir, ¿qué va a pasar? Y siempre nos ponemos con el qué dirán y qué es lo que va a ocurrir, cuando si nosotros estamos seguros de lo que vamos a hacer, bueno, el Señor nos da a nosotros la tranquilidad y la armonía de poderlo ejecutar. Dice la cita tan hermosa que estuve leyendo, dice, no son los lirios tan hermosos como se visten, ¿verdad? Y esas plantas, pues el Señor las viste, y no somos nosotros mejor o superior a esos lirios, ¿verdad? Y esto es por si el Señor no se fijará en nosotros, ¿verdad? Pues lo más seguro es que sí, ¿verdad? Y lo más seguro es que el Señor ejecute dentro de nosotros. Pero esto hay que creerlo. Si nosotros no lo creemos, créanlo que no vamos a estar de preocupones, vamos a estar mortificados. Y tanto nos vamos a mortificar que no vamos a poder hacer las cosas que pensábamos hacer, ¿verdad? Entonces, no nos preocupemos. Entonces hay que tomar en cuenta lo más importante siempre. El Señor nos conoce y sabe de lo que nosotros requerimos.
Lo importante es que nosotros lo busquemos a Él, ¿verdad? Y todo lo demás, dice la cita, va a ser añadido. Es otra bienaventuranza, ¿verdad? La sexta bienaventuranza que el Señor nos da. Y que miren, todo esto son pasos a seguir para que nosotros seamos triunfantes, para que nosotros podamos estar seguros más que nada. La sexta es la cita de Mateo 5:8, dice: bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón. ¿Qué tan importante es esto? Tan importante que el Señor lo hace ver, el que nosotros tengamos el corazón limpio. Dice: los de limpio corazón. Vemos que a veces nos vamos tanto a lo mundano, tanto a lo mundano quiere decir lo propio de hombre, lo propio de humano, ¿verdad? Todos nos vamos a esa condición, ¿verdad? Que tenemos suciedad dentro de lo que pensamos, suciedad dentro de nuestras mentes. Y digo suciedad porque algo sucio es algo que no sirve, que es vano, ¿verdad? Por ejemplo, que hay personas que tienen un corazón limpio y saben una cosa, son muy felices, pues están en paz, están en armonía, ¿verdad? Y dentro de su corazón no dejan entrar cualquier mugre, ¿verdad? Cualquier impureza, no lo dejan entrar y se dan cuenta de la impureza y la hacen a un lado. Cuando actúas de esta manera, llegas a tener un corazón limpio y eres feliz. Esto, si nosotros lo tenemos y procuramos tenerlo limpio el corazón, vamos a ser felices y nos va a ir bien, ¿verdad? El mismo Dios, nuestras acciones las aprueba. Entonces, tener un corazón limpio y así mantenerlo limpio, ¿verdad? Esto no ocurre por accidente, o sea, yo lo hago así porque así soy, no es cierto. Generalmente no nos inclinamos a tener un corazón limpio, ¿verdad? Esto, como las otras particularidades, se aprende. Entonces, para que yo tenga esta condición, tengo que poner orden dentro de mí, orden, y ver lo que me conviene tener dentro del corazón. ¿Qué me conviene tener? ¿No? ¿Qué es lo que me hace bien? ¿Y qué es, al contrario, lo que nos hace mal? ¿No? Para que nuestro corazón esté limpio. Cuando nosotros entra dentro de nuestro corazón algo que nos hace mal, identifiquemos inmediatamente qué es lo que nos está haciendo mal, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, hay que desecharlo inmediatamente. Me acompañan con el Salmo 119, nada más el verso 9, por favor. Salmo 119, el verso 9. Vean qué es lo que dice el Señor acerca del corazón. Salmo 119, verso 9. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lo único, ¿verdad? Entonces, ¿con qué debemos guardar nuestro camino? ¿Con qué lo debemos guardar? ¿Con qué lo debemos limpiar nuestro camino? ¿Con qué? Pues con la palabra de Dios. Y cuando decimos guardar la palabra,
es tener la palabra dentro de nosotros. Todo lo que el Señor nos enseña, asimilarlo para con nosotros y tenerlo nuestro. Acordémonos que la Escritura, ¿verdad?, es el manual del hombre, es la manera de conducirse del hombre. Y si en la Escritura nos están dando cosas que nos convienen, pues hay que hacerlas nuestras. ¿Verdad? Hay que hacerlas nuestras. Y esos son los de limpio corazón. ¿Verdad? Otra cita más que nos muestra un ejemplo el Señor de los de limpio corazón es, lo voy a leer también, Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Tesalonicenses 5:18 dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que dar gracias de todo, de todo. ¿Y gracias a quién? A quien nos da, al dador de todo para con nosotros los humanos. Cuando nosotros vamos a comer, hay que dar gracias a Dios. Cuando nosotros nos estamos despertando, hay que dar gracias a Dios. Cuando nosotros tenemos una buena aventura, hay que ser agradecidos y dar gracias. Y alguien diría, oye, ¿y en la prueba debemos dar gracias? Pues fíjense que si lo vemos con ojos de aprovechamiento, debemos dar gracias por las pruebas. Aunque por las pruebas salgamos raspados, salgamos golpeados, salgamos, pues como podamos salir, ¿verdad? Hay que dar gracias a Dios. ¿Y saben por qué hay que dar gracias a Dios? Porque todo esto viene para que seamos mejores. Es un área de oportunidad, alguien decía por ahí. Las pruebas es un área de oportunidad para que nosotros veamos cómo salimos de la prueba, ¿verdad? Entonces aquí dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, miren, hacer una acción o un ejercicio, dice, piensa qué feliz puedo ser en un mes si yo empiezo a agradecer todo. Y eso es en un mes. Trata de hacerlo en un mes. Empieza a dar gracias a Dios por lo que te está dando. Y fíjate qué tan agradecido puedes ser en un mes, ¿verdad? ¿Y qué será después de un año que nosotros estemos dando agradecimiento a Dios por todo lo que nos venga, hermanos, porque las cosas que vienen pueden ser buenas y pueden ser no muy buenas. Por todo lo que venga, dar gracias a Dios en un año, ¿qué provecho nos va a dar? ¿Y qué nos va a dar provecho cuando hagamos esta acción en 10 años? ¿Y qué provecho nos va a dar cuando seamos toda nuestra vida el agradecimiento a Dios? Y vean que son de las cosas que hacen a que uno, primero que nada, verifique y cerciore que las cosas vienen de nuestro Dios. Las cosas vienen de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, en todas las circunstancias de la vida, siempre tengo que estar tomando decisiones. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?
¿Qué hago con mi tiempo libre? Esa es otra de las cosas primordiales. ¿Qué me pongo a hacer? Me pongo a ver fútbol, me pongo a ver la tele. ¿Qué hago yo con mis tiempos libres? ¿Qué cosa está utilizando mi mente? ¿Qué cosa está utilizando? ¿El juego? Mi mente es usada por el juego, es usada por la diversión, es usada por qué. Y cuando empezamos a ver todo esto nos damos cuenta de qué es lo que tenemos dentro de nuestra mente. Porque a veces no sabemos, hermanos, no sabemos. Y vivimos como creemos, ¿verdad? Y pensamos que estamos viviendo bien. Entonces, cuando yo empiezo a obedecer la palabra de Dios, empiezo a recibir su dirección de Él, la dirección de Dios. Y tomo las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque tengo la dirección de Dios. Por eso empiezo a hacer las decisiones correctas, ¿verdad? Y todas esas decisiones son, créanlo que diarias. Y como decíamos hace rato, en un mes, en un año, en 10 años, o en toda tu vida, ¿verdad? Y veamos cómo David describe la vida de una persona que tiene el corazón limpio, ¿verdad? Salmos 23:6 dice así. Salmos 23:6. Cómo David lo describe. Dice así. Salmos 23:6. Ciertamente, esto ya lo sabemos, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, si nosotros lo tenemos, ¿verdad? Como David lo describe, dice, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Cuando nosotros las tenemos, cuando las hacemos propias. El bien y la misericordia me van a seguir dentro de mí. Y esto, créanlo que nos beneficia, créanlo que hace a que nosotros estemos más decididos para actuar con Dios mismo, con el Dios, ¿verdad? Dios con nosotros. La siguiente bienaventuranza es la de Mateo 5:9. 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores, ¿verdad? Vean que esa palabra creo que está hasta de moda, ¿verdad? Clamamos constantemente por paz y se habla de la paz mundial. Dice la escritura que vamos a escuchar cuando digan paz y seguridad, y se habla también de la paz mundial, ¿verdad? Y miren que los cristianos que somos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados para proclamar el mensaje, y el mensaje de paz. El mensaje de paz. Y yo preguntaría, ¿quiénes son los pacificadores? ¿Quiénes son los pacificadores? La paz mundial es un clamor popular unificado, eso ya lo sabemos. Esa es la paz mundial. Todos queremos paz.
Y queremos paz hasta en la familia. Queremos paz en el país. Queremos paz en el mundo. ¿Verdad? Todos queremos paz. Y no nos damos cuenta, la humanidad no se da cuenta, o sea, la raza humana no se da cuenta que cuando nosotros rechazamos a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos rechazando la paz. La paz es nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo. Esta es la paz. Por eso ven que día a día la gente habla más de paz y hay menos paz. Porque hay menos gente que busca a Dios. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos pacificadores? Los verdaderos pacificadores son los que se proclaman la paz. ¿Y quiénes son? Son los creyentes en Jesucristo, los verdaderos creyentes. Miren, un creyente verdadero no echa pleito. Un creyente verdadero coteja y verifica si hay algo en contra de alguien. Coteja, verifica y de ahí entra en diálogo con la otra parte, pero no hace la guerra. ¿Verdad? Los verdaderos pacificadores, ¿verdad?, son entonces los creyentes. Miren, si me voy a tomar en cuenta gente que no cree en Dios, porque muchos dicen no creer en Dios, pero cuando viene la manifestación, si se cree y no se cree en Dios, pues todos queremos creer en Dios, ¿no? Entonces, aquella gente que no cree en Dios rechaza que Dios esté, rechaza que existe Dios, rechaza y dice que Dios no existe porque no lo ve, porque está muy ciego. Y digo muy ciego porque no alcanza a ver la supremacía de Dios. Cuando la supremacía de Dios la tenemos constantemente la estamos viendo. Y la vemos, lo hemos comentado, en la presencia de los niños, en la presencia de nuestros hijos, en la presencia del cónyuge, en la presencia de nuestros padres. Todo esto, ¿verdad?, nos damos cuenta que el Señor existe y que somos muy cortos de visión para hacernos ver que Dios no existe, ¿verdad? La misma humanidad se ha proclamado rey, se ha proclamado Dios, la misma humanidad. Y no toman en cuenta a Dios, ¿verdad?, porque ellos dicen que son dioses y ellos son los pudientes. Y es la misma humanidad. Nos damos cuenta cuánto hace falta la presencia de Dios en los hombres y mujeres. Mucha, sabemos que mucha hace falta, porque Él es el que nos pone orden, ¿verdad? Y vean que la guerra, porque es una guerra del hombre contra Dios, siempre se ha dado. Vemos que los hombres, a pesar de tener instrucciones de qué hacer, porque Dios nos da instrucciones para hacerlo y recomendaciones, el hombre le lleva la contraria siempre a Dios. ¿Y quién es? Es la misma condición de humano. Esta condición que no desea tener, porque no le gusta la sujeción, no desea tener
una convivencia con su Creador. ¿Y por qué no desea tenerla? Porque no le gusta la sujeción. Y miren, el hombre, nuestro Dios, ¿qué es lo que hace al ver todo esto? ¿Verdad? En lugar de desquitarse contra el hombre mismo, nuestro Dios, ¿qué es lo que hace? Envía a su único hijo para que venga a tratar de persuadirnos, ¿verdad?, de la presencia de su Padre. Y lo envía, y ¿qué hacemos nosotros como humanos? Y maltratamos a su hijo, lo golpeamos y lo matamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que no nos damos cuenta, pero con esta acción nuestro Dios triunfa ante la muerte. Y todos los que le seguimos a nuestro Dios, ¿verdad?, obtenemos esta gran paga. La paga de derribar la muerte, de quitarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él viene a pagar por nuestros errores como gente. Entonces, vean de dónde ha salido el Evangelio, precisamente, de que nuestro Dios quiere un acercamiento y que nosotros no queremos sujetarnos a nuestro Dios. Digo nosotros como humanos propios, ¿verdad? Y vean que el mensaje de nuestro Señor, el mensaje de nuestro Dios, no se acepta. Ante los humanos no se acepta. No se acepta, y se nos dice a nosotros que si lo aceptamos, se nos dice que somos tontos, que somos incultos, que somos ignorantes, cuando es todo lo contrario. Nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, eso sí, ¿verdad? Que hemos violado los mandamientos de nuestro Dios. Esto lo hemos visto. Y a pesar de ir tratando de no seguir violando estos mandamientos, lo seguimos haciendo. ¿Cuántos mandamientos hemos violado? ¿Cuáles son los mandamientos que hemos violado? Solamente nosotros sabemos, ¿verdad? Solamente nosotros sabemos. Lo que sí estamos seguros es que somos pecadores. Y seguimos siendo pecadores, seguimos cayendo en pecado, ¿verdad? Y la única manera de salvación, ¿saben quién es? Pues nuestro Salvador, Jesucristo, ¿verdad? Entonces el mensaje del Evangelio, pues nos damos cuenta que divide familias, divide naciones. Vemos que la familia de 5 elementos no quieren, ni 3 si quieren. Y divide las familias, ¿verdad? Pero es el mensaje prácticamente de salvación. El mensaje que cuando Dios pueda sacar este mensaje totalmente, ¿verdad?, todos se van a llegar. Pero saben una cosa, vamos a ser verdaderos. Si entramos en el Apocalipsis, dice que van a venir poco a poco todo lo que se nos va a venir como raza humana, ¿verdad? Y el mismo Apocalipsis nos hace ver que los hombres no van a sujetarse a Dios. Muchos hombres no se van a sujetar. Y sabiendo que está pasando lo que está pasando, no van a aceptar a Dios. Dice la Escritura, el que sea sucio,
ensúciase todavía. El que sea limpio, siga siendo limpio todavía, ¿verdad? Y si nosotros hoy hemos aprendido la palabra del Señor, sigamos en ello, porque son las cosas que nuestro Dios nos da y son seguras, muy seguras, ¿verdad? Entonces, entonces son los cristianos, o sea, nosotros, los únicos y verdaderos pacificadores del mundo, los que debemos mostrar esa pacificación. ¿Y dónde la vas a mostrar? Primeramente en tu casa, después en tu colonia, después en tu país. Porque nosotros somos los que enseñamos la pacificación. Nosotros no somos de guerra, nosotros no somos de golpe, nosotros no somos, ¿verdad?, para estar lidiando. Lo que tendríamos que hacer es conciliación, y es diferente a la guerra. Entonces, nosotros somos los pacificadores, ¿verdad? Y esto nos hace, el Evangelio es el que nos hace pacificadores, la palabra de Dios, que es la que de una u otra manera sirve para que Dios nos hable. Nosotros somos personas que aman y que se sigue anunciando a Cristo, Cristo que ama a todas las personas. Siempre tratemos de seguir anunciando a nuestro Señor Jesucristo, con los amigos, con la familia, hacer ver por qué Jesús nos ama, por qué Dios nos ama, y enseñárselo a nuestros hijos, enseñárselo a todos los que están a un lado de nosotros, ¿verdad? Sí, seguir anunciando a nuestro Señor Jesucristo y seguir siendo hijos adoptivos de Dios, porque no éramos hijos, ustedes lo saben, pero somos adoptivos, adoptados por nuestro Dios, y nuestro Dios nos considera hijos. Por eso me atrevo a decir que somos los gran pacificadores, ¿verdad? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Bien, la octava bienaventuranza que nos habla el libro de Mateo, capítulo 5, el verso 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución. Persecución. Mateo 5, verso 10. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, los que padecen persecución, y vean que muchas de las persecuciones que nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad?, no es saber si somos justos o somos injustos. Y ver que estas persecuciones, ¿quién las están haciendo? Y oímos muy comúnmente esto que dice: los vecinos no me quieren, los vecinos no me quieren, hablan mal de mí. Y a la ir analizando la situación, nos damos cuenta que la persecución no es por causa de Jesucristo. La persecución es porque nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo mal. Nosotros estamos viviendo mal. ¿Por qué viviendo mal? Porque estamos de manera desordenada.
nuestras acciones desordenan a Dios. No pago mis deudas, me entrometo en asuntos de otras gentes, tengo costumbres que afectan a las demás personas. Estas costumbres que tengo, doy consejos, si es que los doy, basados en la carne, no en el espíritu. Y vean que por eso me atrevo a decir que vivimos desordenadamente. Y muchas de esas persecuciones es por eso. Soy metiche, me ando metiendo en las cosas de los demás, cuando no debiera meterme, ¿verdad? Y me meto en problemas yo solo. Y es lógico que alguien que vive de esa manera, ¿qué pasa? Cree que la gente lo persigue. Eso es lógico. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:20, vamos, lo voy a leer rápidamente. 1 de Pedro 2:20, dice así. Oye, tienes tu micrófono abierto y se oye, marcan por teléfono. Sí, se escucha así como una chicharrita. Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que los que practican, dice, si pecando sois abofeteados, lo soportáis. Entonces nosotros mismos orillamos a pecar. Y si estamos pecando y luego decimos que por pecar la gente nos trata mal, sufrimos persecución, cuando nuestras actitudes hacen las cosas. Es bueno siempre reflexionar, siempre ver cómo actuamos, porque siempre nos van a decir o vamos a decir que actuamos correctamente, y no siempre actuamos correctamente. Entonces es ilógico, créanlo, que los que practican la justicia de Dios tengan persecución, a menos que sea porque seguimos a Dios. Hay mucha gente que no les gusta que sigamos a Dios. ¿Y saben por qué no les gusta? Porque se justifican ellos el no seguirlo. Tratan de justificarse. Y si veo que alguien sigue a Dios, me enojo, ¿verdad? Y trato de hacer la vida imposible. Entonces, o puede ser que estoy viviendo mal, o puede ser que pase esta otra condición. Pablo a Timoteo le hace ver estas condiciones. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Dice así. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así lo dice el apóstol. ¿Y por qué lo dice así? ¿Por qué lo dice así? Por las personas que tratan con su actitud de justificarse. Ellos quisieran que uno no se acerque a Dios,
¿Por qué quisieran eso? Porque ellos no lo hacen. Y saben que es bueno para el humano acercarse a Dios y no lo hace, ¿no? Por eso dice la cita, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿No? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del cristiano? ¿Cuál es nuestra naturaleza a través de Cristo Jesús? ¿Saben cuál es? La de alumbrar al mundo. Un mundo que está en penumbra, en tinieblas. Cada vez nos damos cuenta que los hombres y mujeres, el mundo está más en tinieblas. Y estas gentes se sienten heridos cuando ven la luz. Se sienten heridos. Y créanlo que no es normal que rechacemos la luz. No es normal. Es más, cuando nosotros estamos oscuros y vemos una luz, quisiéramos ir hacia la luz. ¿Por qué? Porque la luz es la que nos da la seguridad, nos revela cosas. Y siempre buscamos la luz, ¿verdad? Porque los niños cuando están chicos se les pone una pequeña lamparita en su recámara, por si llegaran a despertar, pues no se sientan perdidos porque está la oscuridad, sino ubiquen las cosas con la poca luz que les da la lamparita, ¿no? De la misma manera somos nosotros. Generalmente buscamos la luz y nunca rechazamos la luz. Y estas gentes no buscan la luz. ¿Y saben por qué no buscan la luz? Para que sus obras no tengan reprensión. Decía yo hace rato, tratan de justificarse. Tratan de justificarse. En el libro de Juan, el capítulo 3, verso 20, Juan 3, 20, dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Vean que las personas que hacen fechorías, ¿cuándo la hacen? Cuando no hay luz, como en la noche, dice alguien por aquí. Buscan la noche para hacer sus fechorías. Aún así hay gente que también lo hace a las 12 del día, pero la inmensa mayoría aborrecen la luz. ¿Por qué? Porque en la luz se aclara todo. ¿No? Y cuando no hay luz, pues bueno, todos los gatos son pardos. Entonces dice la cita: y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No sean reprendidas. Vean que las obras que hacemos, tanto buenas como malas, generalmente alguien las está calificando. Alguien los está viendo. Y si hacemos mal, estamos sujetos a reprensión, lógicamente. Pero si hacemos algo mal, porque si hacemos cosas buenas, pues nadie nos va a reprender. Nadie nos va a reprender, créanme. Entonces, cuando alguien nos reprende, veamos por qué lo está haciendo. Porque puede ser que lo esté haciendo con razón, esa reprensión, ¿no? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿No?
Entonces, tenemos que ver la luz. ¿Qué pasa cuando nosotros en el campo nos acercamos de noche con una linterna? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Todos los que quieren hacer daño pues se van a ocultar. Nadie se va a dar a conocer en la luz, ¿verdad?